Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana. A ver, por aquí a quién tenemos entonces ya conectado en esta mañana. A ver, ahí está mi hermana Gabriela. Hola, ¿qué tal, hermana Gabriela? El Señor Jesús le bendiga. Saludos. El Señor la guarde en su precioso nombre. Ahí está también Alejandra Solís Vindas. Hola, ¿qué tal, Alejandra Solís? El Señor te bendiga más. Oye, ahí está mi hermana Ani, mi hermano Gastón, el Padre les bendiga, los guarde en su precioso nombre. Hola, Ana Yancy, hola, hola, ¿qué tal? El Señor Jesús te bendiga más. Saludos, saludos, saludos. En esta mañana, oiga, vea, ahí está Rebeca. Buenos días, Beca. Jesús te bendiga más y te guarde en su precioso nombre. ¿A quién tenemos por aquí también? A mi hermano Enben, así, a mi hermana Carmen. Oiga, doña Carmen, desde Bogotá, el Señor la bendiga. Saludos para usted, para don Alberto, para todas en la casa. Tenemos también aquí a la hermana María Teresa. Hola, ¿qué tal, hermana María Teresa? El Señor Jesús te continúe bendiciendo. A la hermana saludos, hermana Dube, el Señor te bendiga más. Un abrazo. El Señor Jesús te bendiga y te guarde en su precioso nombre. Ahí está entonces nuestro hermano David Julián también desde Bogotá, el Señor te bendiga, te guarde en su precioso nombre. Saludos, 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 saludos. Y bueno, entonces aquí estamos agradecidos con el Padre por este tiempo, por este compartir, por este nuevo día que bueno, hoy es un día más y sabemos que con el entendimiento un día más significa un día menos para estar en su presencia, para alcanzar entonces su promesa y bueno, eso nos llena de alegría, nos llena de gozo. Ahí está el hermano pastor Juan Manuel también, el Padre te bendiga y obre con poder y gloria en tu vida. Sandra, Sandrita Rivera desde Bogotá, qué alegría entonces verte conectada, el Señor te bendiga más. Ahí está María Lucero, Lucerito, hola, ¿qué tal? El Señor Jesús te bendiga y te guarde en su precioso nombre. A ver, ¿a quién más tenemos por aquí? Oiga, mi buen amor, mi dulce amor, mi hermana amada Chely, el Señor te bendiga y obre con poder y gloria en tu vida. Un abrazo a la distancia. Ahí está Carolina, alias Nina. ¿Qué tal, Nina? Jesús te bendiga. Buenos días. Buenos días, buenos días. El Señor Jesús te bendiga. Buenos días para todos. Y bueno, aquí estamos entonces agradecidos, como les decía, por este compartir, por este poder vivir juntos a ustedes, compartir junto a ustedes y vivir pues esta vida de fe que el Padre nos ha dado, la fe que nos ha dado en común en su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aquí vamos entonces, esperando que más, digamos, de alguna manera puedan conectarse para poder orar, interceder juntos, para pedir, para que haya revelación, para que el Padre traiga la revelación, nos dé la sabiduría, el conocimiento de su palabra. Bueno, entonces ahí estoy, de alguna manera estrenando este aparatico. Alguien que me retroalimente ahí, si se escucha bien, si se puede, entonces, digo, si se puede, no, si se escucha bien, porque bueno, no sé, pues como les decía, es primera vez que estoy usando este aparatico y dice que entonces es del mar para acá lo mejor que hay, porque que anula el sonido exterior y que bueno, yo no sé qué más cosas, entonces pues que entonces sea bien, sea mejor cada día. Ah, bueno, qué bien. Ah, bueno, bueno, bendito Dios, qué bueno que se escucha bien. Oiga, mi hermano Oscar, el Señor te bendiga, te guarde en su precioso nombre. Saludos, saludos, saludos. Si se escucha bien, ah, bueno, eso es lo mejor y lo más grande, caballero, que se escuche bien, fuerte y claro. Bueno, mis amados hermanos, entonces, oiga, no fue sino preguntar si se escuchaba bien para que para que se rompiera la conexión. Otra vez estoy por aquí. Alguien que me retroalimente ahí, sí, sí, que ya volvimos. Aló, aló, aló. Houston, we have a problem. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mi hermana Ana, el Señor te bendiga más. Mi hermano Jairo Guzmán también, el Señor te bendiga y te guarde en su precioso nombre. Cuénteme, cuénteme.
Si hay, sí o no. Si me escuchan. Ay, 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 es que ahorita quedó frisado, como dijo el cubano, se frizó la señal y quedó así como patinando. Entonces, bueno, quedé ya ahí, el que quedó frisado, entonces fui yo. Vamos a orar, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Ya volvió, hola, ¿qué tal? Mi hermano en Ben, ya volvió, oiga, usted volvió también. Ah, bueno, Dios, gracias, Padre nuestro. Vamos a entonces a orar, como les decía, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a pedir para que sea el Padre a través de su Santo Espíritu, trayendo en esta hora la revelación, la sabiduría, el conocimiento, el poder de su palabra. Que en esta hora podamos no solamente escuchar, sino además entender, obedecer su dulce voz. Dios el Padre, en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos, Señor, delante de ti, Señor, en esta mañana, yo y mis hermanos puestos de acuerdo, agradecidos, Padre, por la obra de tu Hijo en la cruz, por esa sangre preciosa allí derramada a través de la cual podemos venir, Señor, y confesar tu deidad y exclusividad como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay, y también, Señor, a tu Hijo Jesucristo, al que enviaste a este mundo, como único, Señor, suficiente, Salvador de nuestras almas. Por esa fe que es en Él, Señor, hoy podemos, Señor, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de la maldad de nuestro propio y malvado corazón, estar delante de ti en la presencia tuya, en la presencia de un Dios, del Dios Santo y decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar este gran privilegio, Padre. Muchas gracias, Señor, por manifestarnos, Señor, esta salvación, por darnos conocimiento y entendimiento de tu voluntad a través de tu palabra y por medio de la revelación de tu Santo Espíritu, Padre. Gracias en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, venimos también, yo y mis hermanos, porque anhelamos, Señor, esa sabiduría, ese conocimiento y ese poder, esa revelación de tu bendita palabra, que nos capacites por medio de ella, Señor, para que nosotros podamos dar cumplimientos, Señor, al mandamiento santo que tu Hijo Jesucristo nos dio, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Padre, por favor, Señor, si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los que la construimos. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Venimos delante de ti porque necesitamos de ti, de tu fuerza, de tu poder, de tu ayuda. Ábrenos las escrituras, conmuévenos, Señor. A través de tu Espíritu Santo, Señor, danos conocimiento y entendimiento de cuál sea, Señor, esa buena voluntad tuya, agradable y perfecta para cada uno de nosotros, para nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, Señor. Obra con tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, Padre. Yo te pido que seas tú, Señor, limpiando, Señor, con esta tu palabra, Señor, a cada vaso, Señor, ensanchándolo, Señor, capacitándolo con medio de tu Santo Espíritu y abriéndonos puertas eficaces, Señor, para que también tu palabra viva corra, Señor, en nosotros y a través de nosotros, y lo que por gracia recibimos, por gracia podamos dar, Señor. Usa con poder y gloria, Señor, a nuestras vidas, a la iglesia, Señor, desde el mayor hasta el menor, que todos podamos y seamos, Señor, esos vasos escogidos, esos instrumentos preciosos en tus manos para predicar, Señor, el Evangelio del reino de los cielos, arrepentimiento para perdón de pecados por medio de la fe en tu Santísimo Hijo Jesucristo, Señor. Usa con poder y gloria, Señor, a tu iglesia, Señor, a este remanente santo, Padre. Ayúdanos, Señor, a permanecer, Señor, en esta tu gracia, a crecer en ella, Señor, y a dar testimonio eficaz de esta vida, Señor, que tú nos has dado por gracia de tu Hijo Jesucristo resucitado en nosotros y a través de nosotros, Padre. Obra con tu Espíritu Santo, con poder y gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a manifestar tu voluntad, a manifestar tu verdad, a enseñar, Señor, a los hombres, Señor, cuál sea, Señor, cuál es esa buena voluntad tuya, Padre, por medio, Señor, de tu Hijo Jesucristo para ellos, Padre. Obra con tu Espíritu Santo, con poder y gloria, y a tu gracia, Dios de los vivientes, tu buena voluntad nos encomendamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Oramos y damos gracias. Amén. Y amén, y amén. Amén, amén. Bien, bien, bien. Entonces, ¿a quién tenemos más por aquí? Saludos. Entonces, oiga, mi hermano Jairo Guzmán desde
Entonces, Salvador, es que estás, Jairito. Bueno, el Señor te bendiga y te guarde en su precioso nombre. Bien, bien, amados hermanos. Y nada, aquí estamos entonces. Yo creo que ya eh, pasaron, digo, he saludado, perdón, a todos los que están conectados. Ah, bueno, ahí se está conectando Luz Miriam Bedoya desde Medellín, nada más y nada menos que Miriam. Eso, el Señor Jesús te bendiga más, Miriam. Saludos para ti, para la casa, para todos allí, para Raquel y todo aquel. Bueno, entonces bien, mis amados hermanos, aquí vamos entonces con la ayuda del Padre a compartir este tiempo, pues que tiene como principal objetivo el poder repasar de alguna manera la enseñanza que durante el día de ayer en la predicación recibimos. Y bueno, esto con el fin, pues primeramente que sea de beneficio, de bienestar para nuestra propia vida espiritual, pero además también para que podamos entonces capacitarnos para poder entonces, conforme a la voluntad de nuestro Padre, lo que por gracia recibimos, por gracia podamos dar. Vamos un momento por favor allí a Timoteo, eh, libro de Timoteo. En el libro de Timoteo, bueno, sí, capítulo segunda de Timoteo, tiene dos. A mí se me pasan a veces, digamos, esos detallitos. Oiga, mi hermana Paola, el Señor Jesús me la bendiga más y la guarde en su precioso nombre. Saludos, saludos, saludos aquí a la distancia, mi hermana Paola. Y aquí digo a la distancia, digo allá a la distancia. Para usted, para Michel, para Daniel, que el Padre los bendiga y obre con poder y gloria en sus vidas. Entonces, sí, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos, entonces, vamos a leerlo. Capítulo 2, versículos del 14 al 16. Leamos del 14 al 16. Oiga, ahí está Mauricio Sánchez. Hola, Mau. Señor Jesús te bendiga, obre con poder y gloria en tu vida, en la vida. Entonces, de tu casa también. Saludos para Tatiana, para Estefanía. Dice así, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Ahí está mi hermana Mariela, Mariela desde Bucaramanga, la ciudad bonita. Saludos para usted, para don Alfonso, mi hermana Mariela. El Señor Jesús los bendiga y obre con poder y gloria en sus vidas. Entonces vean qué maravilloso. Aquí, digamos, para que tengamos presente, para que tengamos en cuenta, de eso se trata, eso es, digamos, de alguna manera el propósito de este tiempo, de esta enseñanza, y digamos, no solo de este tiempo, de esta enseñanza, sino que una vez entonces hemos llegado al conocimiento de la verdad, debemos entonces esforzarnos. Y ahí es donde es maravilloso que pueda haber claridad acerca de que por gracia somos salvos por medio de la fe y no por obras para que ninguno se gloríe. Entonces hemos tenido claridad por medio de la palabra de Dios de que esa salvación que es por medio de la fe en su Hijo Jesucristo es o ha sido y va a ser siempre la gracia de Dios, el favor de Dios. Alberto Borges, el Señor Jesús me lo bendiga, mi hermano Alberto, saludos a la distancia. Y que entonces no ha habido y no es y no consiste, perdón, en mis propias obras, mi propia justicia, en lo que yo haya hecho o dejado de hacer, lo que me permita o me impida acercarme al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, al Dios que me creó o al Dios pues que nos creó, sino que todo ha sido y es gracias a la obra de su Hijo Jesucristo, al que Él envió al mundo a morir en esa cruz, resucitar y derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados.
Esa es la salvación de Dios, esa es esa es la manifestación del amor de Dios, de su misericordia, entonces, de su bondad. Y es así literal como dice la Biblia, un regalo divino, es el regalo divino de Dios para el hombre. El poder entonces que el hombre crea en esa verdad que Él está dando, está hablando por medio de su Hijo Jesucristo al que envió al mundo y de la cual dan testimonio los apóstoles y los profetas. Que entonces, una vez hemos recibido esa gracia, ahora lo que la Biblia nos enseña, lo que el Señor nos está dejando claridad es que a partir de ese recibir ese conocimiento de la verdad, entonces debemos esforzarnos, procurar con diligencia, esforzarnos entonces para poder usar bien esa palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Recuerden, la palabra de verdad. Hablando acerca entonces de la Biblia, vamos a decir que la Biblia es el libro santo que contiene la palabra de Dios y que esa palabra de Dios es la verdad. Por eso nuestro Señor Jesucristo, allí en Juan capítulo 17, mirámoslo por favor, Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 17 dice, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, orando al Padre antes de ir a la cruz, recuerdan esa porción, está aquí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, es al final, está ocurriendo al final de lo que nosotros, el evento que conocemos como la última cena. Mi hermana Ana Victoria, hola, ¿qué tal? Buen día, el Señor Jesús la bendiga más, saludos. Entonces, la última cena, aquí ese evento que se conoce como en la última cena, durante la última cena, Jesucristo nuestro Señor, antes de ir a la cruz en obediencia al Padre, ora y allí en su oración, en el Juan capítulo 17, versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, tener claridad acerca de que entonces la verdad es la palabra del Padre. Aquí está el Señor Jesucristo diciéndolo. ¿Ve? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y cuando vamos entonces ahí mismo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo entonces 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Okay? Entonces aquí vemos nuevamente a Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces que el camino, la verdad y la vida es el Hijo. Pero Juan capítulo 1, vamos a mirar nuevamente a retomar este conocimiento acerca del Hijo. Capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ve? Entonces está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, que en el principio, o sea, antes de manifestarse de forma entonces corporal a este mundo, ya existía y existía como la palabra de Dios y que estaba con Dios y era Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo, o sea, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia
y verdad. Volvemos a la palabra verdad. Entonces que el verbo se hizo carne, o sea, la palabra de Dios se manifestó en forma semejante a los hombres, y eso es lo que nosotros entonces conocemos como el Hijo de Dios y además también como el Hijo del Hombre. ¿Ve? Pero lo que hay que tener entonces claro es esa palabra que está haciendo referencia, a esas palabras, perdón, que está haciendo nuestro Señor Jesucristo referencia, acerca de que el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea que realmente debemos, ahora sí con el entendimiento, saber de que es únicamente a través de la palabra de Dios, entonces, y en este caso, hablada por medio de su Hijo Jesucristo al que envió al mundo, y de la cual dan testimonio los apóstoles y los profetas. Es decir, perdón, la Biblia. Esta Biblia, este libro santo que ustedes ven aquí, este libro es el libro santo que contiene la palabra de Dios. Y la palabra de Dios entonces, hablada por medio de su Hijo Jesucristo, que es lo que nosotros conocemos como la verdad, y de esa verdad entonces están dando testimonio los apóstoles y los profetas. Es decir, nadie puede llegar entonces a tener esa relación con el Padre, con el Dios creador de todas las cosas. Ana Lucía González Hernández, el Señor Jesús te bendiga, saludos. Si no es a través del conocimiento de lo que es entonces la Biblia. Y cuando de alguna manera entonces no es a través del conocimiento de lo que la Biblia dice y lo que está escrito, de la palabra de Dios escrita, llamémosla así, pongámosle ese nombre y de alguna manera tengamos entonces como referencia que la Biblia es la palabra de Dios escrita. Entonces, lo único que queda, lo único que existe, lo único que hay, mis amados hermanos, es simplemente una religiosidad, una vana repetición, un conjunto, digamos, entonces de un conglomerado, llamémoslo, de normas, de mandamientos, de doctrinas, de pensamientos, de filosofía, de hombres, que simplemente entonces, como acabamos de leer allá en Timoteo, nuevamente capítulo 2, dice en el versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Ve? Es simplemente palabrería. Palabrería, palabrería, palabrería. Y lo único, a lo único, perdón, que eso conlleva es literal, a la perdición. A la perdición. En cambio, el conocimiento de la Biblia lleva a la salvación. Lo contrario a salvación es perdición. Y cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que esa voluntad de Dios de la cual entonces la Biblia habla, dice que es la buena voluntad de Dios, leámoslo nuevamente Romanos capítulo 12, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Hola Patricia, el Señor Jesús te bendiga, saludos, buenos días. Esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es la que su Hijo Jesucristo nos vino a manifestar. Miremoslo en Juan capítulo 6. Versículo entonces 38. Aquí está hablando Jesucristo, el Hijo de Dios, y entonces Él está diciendo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ojo. Entonces, recuerden, es importante recibir el conocimiento de la verdad tal cual como Dios nos la está dando. Y aquí está entonces dándonos el conocimiento de esa verdad, y en ese conocimiento de la verdad podemos ver que el Padre envió al Hijo, que el Padre envió al Hijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Oiga, doña Berta, el Señor Jesús le bendiga, saludos, buenos días, saludos para usted, para don Faustino, el Padre obre con poder y gloria en sus vidas. Un abrazo a la distancia. Esa es la verdad. Esa es parte del, esa es parte del conocimiento de la verdad. Tener claridad acerca de que el Padre envió al Hijo. Que el Hijo no vino por su propia voluntad, sino que el Padre lo envía. O sea, que el Padre es el que manda, que el Padre es el que establece la voluntad y el Hijo es el que la ejecuta. Y eso está haciendo entonces ahí, en esa manifestación, parte de ese conocimiento de la verdad, de lo que es entonces la voluntad de Dios para los hombres. Y dice en el 39, y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Que de todo lo que me diere, o sea, que el Padre entonces es que da la fe en el Hijo, la salvación. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Entonces, wow, la voluntad de Dios para los hombres es que los hombres, por medio de desarrollar la fe en su Hijo Jesucristo, a través del conocimiento de la verdad, seamos salvos. A través del conocimiento de su palabra, de la Biblia, de la palabra escrita. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que el Hijo Jesucristo vino a manifestar. Que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, que por causa del pecado los hombres estamos condenados. Pero que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, que el propósito de Dios enviar su palabra no fue para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. Que el propósito de la palabra de Dios no es que el hombre, por medio de ella, se condene, sino que por medio de ella, por el medio del conocimiento de ella, sea salvo. En el Antiguo Testamento, en Génesis, que es el comienzo, el principio, eso es lo que significa la palabra Génesis, comienzo, principio. Vemos entonces que Dios le dio su palabra al hombre en el huerto del Edén. Allí entonces,
capítulo 2 de Génesis, el versículo 16 y 17 dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Más adelante entonces vemos ya no a ese hombre que Dios le da mandamientos, sino a la mujer que sacó de su costilla, de su costado, entonces a la cual la serpiente, que era astuta más que todos los animales que Jehová Dios había hecho, le dijo: con que Dios os ha dicho que de ningún árbol del huerto podréis comer. Y la mujer entra entonces en el juego en la tentación, en el juego de la serpiente, pero que entonces en realidad lo que debe haber claridad en nosotros, en nuestras vidas, es que eh, la mujer, vamos allí porque no puedo parafrasearlo más porque hay que mirarlo bien. Capítulo 3, versículo 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Ve? Entonces en el versículo 3, ¿qué es lo que nosotros nos damos cuenta? Que realmente ese conocimiento que la mujer tiene acerca de la palabra de Dios no es exacto, no es correcto. Dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y en el capítulo 2, versículo 16 y 17: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pueden o se dan cuenta de que hay diferencia entre lo que Dios dijo, entre la palabra de Dios, hablada entonces a ese hombre en el huerto antes de que existiera esta mujer, y lo que es entonces ahora ya la palabra de Dios hablada a esa mujer, no directamente por medio de Dios, sino a través del hombre. Si pueden ver que hay diferencia, si la encuentran, si la pueden detectar. La diferencia es que entonces ahora esa mujer, a la cual entonces el hombre le transmitió el mandamiento, ya de alguna manera Dios dijo: no comeréis, y entonces ahora dice: no solamente que no coma, sino que tampoco lo toque. ¿Ve? Y por eso entonces es necesario que haya claridad en nuestras vidas. Para ese entonces, hermanos amados, allí en ese lugar, en el huerto del Edén, aún todavía no existe la escritura. No existe la palabra escrita. La palabra escrita va a existir aproximadamente entonces 2500 años después. No está la palabra escrita. Y cuando vamos entonces a esa parte escrita, recuerden que es maravilloso, maravilloso, que vemos entonces en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, escrito está. Y lo dice allá entonces en Primera de Pedro. Miremos un momento, por favor. Para que tengamos claridad acerca de esta verdad. En Primera de Pedro, no, perdón, Segunda de Pedro.
Aún, escúcheme bien, para este momento que está hablando aquí nuestro amado hermano Pedro, por el Espíritu Santo, como tal, solamente, digamos, está escrita la palabra de lo que es entonces el Antiguo Testamento. Capítulo 1, versículo del 16, leo para ustedes en adelante, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Está narrando entonces, oiga, mi hermana Roxana, el Señor Jesús la bendiga. El hermano Pedro está dando testimonio acerca de la verdad. Y está entonces narrando el testimonio de cuando, recuerdan, en el monte nuestro Señor Jesucristo se transfiguró delante de Pedro, de Juan y de su hermano Jacobo, los hijos de Zebedeo. Él los escogió a los tres y subió con ellos al monte, y cuando estaba allí sus vestidos se hicieron blancos, más blancos que cualquier lavador pudiera hacerlos, y se les aparecieron entonces Moisés y Elías. Y Pedro le dijo: Señor, es bueno que hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y vino una nube del cielo y los cubrió, y salió una voz que les dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Está narrando, digamos, que ellos recibieron el testimonio directamente de Dios el Padre acerca de que su Hijo Jesucristo era el Mesías, el Salvador, al que tenían que oír, obedecer. Pero si seguimos ahí en el 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces está diciendo que eso, que el testimonio que él está dando, porque todavía, recuerden, no estaba como tal escrito nuevamente, el Nuevo Testamento no se había compilado y no se había casi que la mayoría escrito aún. Y está diciendo que ese testimonio que él está dando, esas palabras, digamos, de testimonio acerca de lo que ocurrió en ese lugar, es importante, es maravilloso, pero que hay más seguridad en la palabra profética, en lo que es que era escrito, en lo que escrito está. En lo que está escrito, en lo que escrito está. Le repito, porque aún todavía él apenas está escribiendo y se están escribiendo los que va a ser y se va a convertir en el futuro en el Nuevo Testamento. Entonces él está diciendo que tiene la palabra profética más segura, está haciendo referencia en las escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, lo que ya está escrito. Hoy, si nosotros entonces vamos a esa palabra profética más segura, la cual los santos hombres hablaron no por su propia cuenta, sino siendo inspirados por el Espíritu Santo, pues entonces está haciendo referencia al Antiguo y al Nuevo Testamento, a lo que hoy conocemos como la Biblia, la palabra escrita que salió de la boca del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay. Y eso, hermanos amados, entonces es a lo que nosotros estamos y hacemos bien en estar atentos. Así que, miren, amados hermanos, el punto aquí es que no podemos entonces hablar de una fe cristiana real, no podemos entonces hablar, digamos, acerca de un cristianismo o de iglesia cristiana o de cristianismo, si no es entonces
a través del conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Si no leemos la Biblia, si no escudriñamos la Biblia, si no estudiamos la Biblia, lo único que entonces podemos tener claridad es una religión llamada cristianismo. Yo los invito en el nombre de Jesús para que reflexionemos acerca de esta verdad, porque se los digo de verdad, con todo el corazón, conmovido de verdad. No podemos entonces pensar que vaya a ocurrir o que vaya realmente a ser la voluntad de Dios, se vaya a cumplir o se vaya a llevar a cabo, ni en nuestras vidas, ni menos en la vida de nuestros familiares, ni menos en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros parientes a los que amamos según la carne, ni menos en la vida de nuestros vecinos, ni entre los compañeros de estudio, de trabajo. Si no leemos, si no escudriñamos, si no estudiamos la Biblia, la palabra de Dios. No va a pasar por religión, no va a pasar por misticismo, no va a ocurrir por querer tener o pretender tener experiencias místicas, sobrenaturales. No va a pasar porque usted lo desee con todo el corazón. No va a pasar por más que lo desee con todo el corazón. Porque no ocurre, no sucede por pasarlo con todo el corazón. Por desearlo, perdón, con todo el corazón. Ocurre por, entonces, si realmente lo desea con todo el corazón, esforzarse por conocer y entender la voluntad de Dios, la voluntad de Dios que está en su palabra, escrita está. Les quiero pedir un minutico, por favor, denme un minutico, tengo que ir allí a correr. Ya, espérenme un segundo, por favor, qué pena. Párate, levántate. Disculpen, disculpen, qué pena. Entonces, no. Por más que, digamos, todo lo que se haga tenga fama o tenga apariencia de piedad, de buena reputación, y si hay algo entonces, escúchenme bien, que debemos ver es cómo el Señor en su palabra nos está, digamos, dando ejemplo acerca de que efectivamente entonces esta verdad que aquí en este momento estamos compartiendo, porque dice que todas las cosas que están escritas como ejemplo para nosotros. ¿Ve? Vamos allá a 1 Corintios capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Capítulo 1 de, 1 Corintios capítulo 10, desde el versículo 1. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos,
codiciaron. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciéis cosas malas como ellos codiciaron. Estas cosas, conocimiento, están escritas como ejemplo para nosotros, desde el principio, desde el principio, en Génesis. Esa varona, esa mujer que fue tomada, entonces, del costado, de la costilla del hombre, cayó bajo la tentación del diablo. El Señor le pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Y entonces ella dice, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué fue lo que hizo entonces desde el principio? Que esa mujer cayera bajo el engaño del diablo, de la serpiente. Que no había y no tenía conocimiento correcto de la palabra de Dios. Porque, ok, todavía no estaba escrito. Bien, perfecto. Recuerden que por eso entonces también nuestro Señor Jesucristo, que una vez después de haber resucitado, fue y les predicó a los espíritus encarcelados y entre ellos entonces a esta varona. Porque el Señor no entonces tiene por inocente al culpable. Al culpable. Pero el Señor es el que conoce y sabe entonces el grado de culpabilidad de cada quien. Y en este caso, entonces, está hablando ya en el capítulo 10 y está haciendo referencia también entonces que eso está escrito como ejemplo. Y además entonces no solamente que eso está escrito como ejemplo con lo que, digamos, lo de Génesis, sino lo que le aconteció de igual manera al pueblo de Israel. Porque entonces ahora el pueblo de Israel sí tiene entonces la palabra de Dios escrita. ¿No ve que Dios le da mandamiento a Moisés textual de que de todas las cosas que está hablando y le está manifestando, las escriba en un libro? Que todas queden por escritas. Porque yo no sé si recuerdan que hay sabiduría en esos proverbios, en esos adagios populares, y entonces dicen que el que no conoce la historia está entonces condenado a volverla a repetir. El desconocimiento entonces acerca de lo que sucedió en el pasado, y por eso los hombres escribimos, y por eso es, escúchenme bien, si no de alguna manera, hola Patricia sea, el Señor Jesús te bendiga, si de alguna manera todavía no tenían, digamos, o no había claridad en sus vidas del por qué existe la escritura, es con esa finalidad, es con ese propósito. La escritura nace o surge en el hombre, pues, por la necesidad de poder, a raíz de la necesidad de poder transmitir el conocimiento, para que haya memoria de las cosas entonces que el hombre vive, que el hombre pasa, y que queden por escritas, para que ese conocimiento pueda transmitirse. Y las futuras generaciones entonces, digamos de alguna manera, aprendan. ¿Y aprendan de qué? Pues precisamente de los errores. De ese cuando no había el conocimiento. Pero que una vez entonces no había el conocimiento, se adquirió el conocimiento, se deja por escrito para poder transmitírselo a las futuras generaciones, para que entonces adquiriendo, recibiendo ese conocimiento, pues no cometan los mismos errores o no tengan que pasar los mismos trabajos o no tengan que pasar las mismas dificultades. Eso es lo que le da origen entonces a la escritura.
Y esa es la finalidad de lo que es entonces los libros, de la palabra escrita, que recoge entonces o contiene la experiencia del hombre. Y busca entonces transmitir ese conocimiento de esas experiencias, como les digo, para que queden ahí plasmadas para las futuras generaciones. Y eso es de igual manera ocurre con la Biblia. Y están escritas para nosotros. Óigame bien, están escritas para nosotros, para que tengamos ejemplo y no cometamos los mismos errores. Hablamos acerca de esa salvación de Dios que es por medio es por gracia y no por obras, producto de la manifestación del amor de Dios. Cuando en el Antiguo Testamento, en la sombra, usted y yo vemos entonces acerca del pueblo de Israel, vemos entonces, y está ahí en la sombra, en la parábola, la salvación de Dios, ¿de acuerdo? Y esa salvación de Dios que es entonces por, o como les digo, producto de la misericordia, del amor de Dios. Éxodo capítulo 3. Oiga, estas Biblias sí salen malas, Dios mío, cada vez más caras y más malas. Ay, Dios mío. Esta Biblia prácticamente está casi que, llamémoslo de alguna manera, nueva. Y ya tiene aquí estas hojas, pero despegadillas, pero de abajo, mal, o sea, terrible. Éxodo capítulo 3. Versículo desde el 1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y le miró, y él miró, perdón, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran división, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, de Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una buena tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, de los ferezeo, del ebeo y del jeuseo. Entonces está hablando ahí, está dejando claridad acerca de que Dios es descendido del cielo para salvarlos. Y le deja claro que entonces que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Hola Angie, Jesús te bendiga, buenos días. O sea que Él entonces la razón, el motivo por el cual entonces ha descendido para salvarlos es producto de ese amor, de esa misericordia suya para con entonces Abraham basada en la promesa que él le hizo. Esa es la salvación que es por gracia. No es por obras para que ninguno se gloríe. Pero que entonces una vez que de alguna manera entonces ocurrió esa salvación, los llevó al desierto y en el desierto les dio su palabra. Para que a través de esa su palabra entonces escrita ellos tuvieran conocimiento acerca de él y de su voluntad. Y ayer entonces precisamente la prédica del hermano pastor Juan Manuel iba y estaba enfocada pues a esto que estamos entonces en esta mañana hablando y ese es digamos no
el parecer de Juan Manuel, ni el parecer mío, ni que nos hayamos puesto de acuerdo, yo le haya dicho, mire, yo voy a salir del país, usted tiene que, o bueno, debe predicar, el Señor le ha dado el privilegio, y entonces, digamos, lo que tiene que predicar, usted sabe, ya tiene, es esto. O que él me haya dicho, entonces, no, porque no ocurre de esa manera. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Vamos, hermano Juan Manuel, entonces a orar. Yo le doy entonces conocimiento acerca de la fecha que voy a salir, el lugar, en el día que el Señor le va a placer usarlo a él. Y oramos y clamamos y podemos para que pues el Señor lo use con su Espíritu Santo. Y digamos entonces, ustedes van y ven la predicación de lo que el hermano Juan Manuel comparte por el Espíritu Santo. Y ven entonces lo que yo o el Señor como instrumento suyo, entonces a través de mí comparte por el Espíritu Santo. Y van a ver entonces que existe o hay esa misma línea, esa prioridad de permanecer en esa fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas, por esa salvación que es por gracia, y en esforzarnos por adquirir sabiduría, conocimiento, revelación de su voluntad a través de su palabra acerca de esa salvación que es por gracia. Y la urgencia entonces de que haya conocimiento. Porque el pueblo de Israel no se perdió porque Dios los haya dejado postrados y cautivos en esclavitud bajo la autoridad de Faraón y de los egipcios. Porque Dios los sacó y los libró de la autoridad de Faraón y de la esclavitud de Egipto. Los salvó. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Perdón. Miremos la Biblia en Oseas, precisamente. Oseas es maravilloso porque está hablando y el tema de entonces del profeta Oseas es el adulterio, la fornicación. En este caso, del pueblo de Israel, y está escrito porque, digamos, en la sombra, en la parábola, recuerden, no es que nosotros seamos ese pueblo de Israel, somos hoy entonces la iglesia, pero que es el Israel espiritual, dice la Biblia, o sea, la verdad, porque la verdad son las cosas espirituales, porque es lo que permanece para siempre, lo que es eterno es espiritual y lo que es materia, físico, es entonces terrenal. Y ahí en Oseas entonces, como les decía, narra entonces, está como ejemplo de que de lo que le aconteció al pueblo de Israel. Y esa misma realidad es la que le acontece hoy en día a la iglesia. Miremos entonces Oseas capítulo 4, versículo 6. Miremos bien. Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice así: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Más claro, mis amados hermanos, no puede ser. ¿Eh? Entonces, la causa, el motivo por el cual
Cuando habla acerca de destrucción, está hablando acerca de condenación, de perdición, todo lo contrario de salvación. Es por falta de conocimiento, ocurre por falta de conocimiento. Pero entonces el pueblo de Israel no lo tuvo. No, la iglesia entonces no tiene, no, lo desechan, lo desecha. Y está hablando entonces efectivamente de, como les decía, adulterio. Lucy Rodríguez, hola, ¿qué tal? El Señor Jesús la bendiga. Está hablando de fornicación espiritual. Y de cómo entonces desecharon o desechan ese conocimiento de Dios a través de su palabra escrita. Hola Paulita, hola, ¿qué tal? El Señor Jesús te bendiga, de la Biblia. Y entonces adulteran, fornican y buscan ese conocimiento acerca de Dios, ya no por la Biblia, por la palabra escrita, sino, digámoslo así, literal, prefieren entonces recibirlo de los hombres y empiezan entonces y librerías cristianas llenas de libros cristianos que no son la Biblia y predicaciones entonces de hombres y desde los púlpitos de cuánta cosa se les venga a la cabeza, de cuánta cosa se les ocurra, de cuánto a ellos les parece y cuánto ellos creen o piensan que es, digamos, mejor o que es lo que Dios cree o piensa que es mejor. Y eso es lo que entonces comienzan a querer oír y eso es lo que quieren aprender y eso es lo que quieren escuchar. Por cuanto desechaste el conocimiento. Eso es, entonces, amados hermanos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y entonces al infierno, a la condenación eterna, van a ir todos aquellos que no recibieron el conocimiento. Y no solamente los que no recibieron el conocimiento, sino los que lo recibieron y lo desecharon. El infierno no va a estar entonces lleno de desconocedores de la voluntad de Dios. ¿Ve? Sino que va a estar lleno entonces no solamente de los que no la conocieron, sino los que habiéndola conocido no la hicieron, de los que entonces no teniendo el conocimiento, sin el conocimiento se perdieron y los que entonces habiéndolo recibido, lo desecharon. Y que todos entonces de igual manera van a estar ahí en el infierno y todos van a estar condenados, sí, pero el castigo va a ser diferente. El Señor Jesucristo dijo que serán echados a las tinieblas de afuera, allá será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos entonces esta salvación tan grande? Si la palabra hablada por medio de los ángeles, entonces dice así, literalmente, Hebreos, leámoslo por favor. Capítulo 2 dice así, versículo desde el 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que los oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Ok? Entonces ellos desecharon ese conocimiento y ese conocimiento entonces o fue transmitido por la palabra que habló a través de los ángeles. ¿Cómo vamos a escapar nosotros si desechamos ese conocimiento, esa palabra dada por el Espíritu Santo? Dada por el Espíritu Santo.
Entonces, esa es la realidad. Esa es la verdad de la cual entonces usted y yo, nosotros tenemos que darnos cuenta. La Biblia está hablando, está enseñando, nos está advirtiendo. Todo ocurre por el desconocimiento de la palabra de Dios. Y muchos no reciben ese conocimiento porque no es de todos la fe. Porque ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha manifestado el brazo del Señor? Unos entonces, como les decía, no reciben, no adquieren, no tienen el privilegio de recibir ese conocimiento y están condenados, pero hay otros que lo recibimos y habiéndolo recibido, no permanecemos en él y lo desechamos. Y no es, y no hay, y no va a ser igual, perdón, la condenación. Porque así como en este mundo, en esta realidad de la cual a la cual nosotros pertenecemos, nos damos cuenta que no existe esa tal igualdad de la que hoy la mentira y el engaño del diablo, donde la mentira y el engaño del diablo nos pretende llevar, de igualdad de género, igualdad de todo. No existe, no hay. No ve que hay árboles altos, hay árboles pequeños, hay árboles, hay frutas de un color, hay frutas de otro color, hay frutas de un sabor, hay frutas de otro sabor, hay hombres altos, hay hombres bajitos, hay hombres ricos, hay hombres pobres, hay hombres blancos, hay hombres negros, hay hombres que hablan chino, otros que hablan español. No hay tal igualdad, no existe. Entonces, de igual manera, tampoco hay igualdad, no somos iguales aquí, no vamos a ser iguales los que alcancen el cielo, no van a ser iguales los que lleguen al cielo y no van a ser iguales los que lleguen al infierno. Hay diferencia. Y que esa diferencia, perdón, ese mayor, digamos, castigo del cual entonces el Señor hizo referencia, ya será el lloro y el crujir de dientes, entonces está precisamente dirigido a ellos entonces, a aquellos que sí recibieron el conocimiento de la verdad, pero no permanecieron y no amaron esa verdad para ser salvos, sino que desecharon ese conocimiento. ¿Y cómo recibieron ese conocimiento? ¿Cómo recibe entonces la iglesia la salvación? ¿Cómo recibe el hombre la salvación? Por el conocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, pero que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, por la predicación del Evangelio del reino de los cielos. ¿Y eso dónde está? En la Biblia. ¿Y cómo está? Escrito. Por gracia sois salvos por medio de la fe, pero entonces, ¿cuál fe? La fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por habérsele predicado el Evangelio. Nadie puede recibir la salvación de Dios, que es el perdón de los pecados, sin entonces haber escuchado el Evangelio. La palabra de Dios que está escrita, que Dios envió a su Hijo Jesucristo y Él vivió, murió, resucitó y derramó su sangre para el perdón de sus pecados. Está escrito. Esa es la palabra de Dios que está escrita. Y nadie puede recibir y nadie puede hablar de salvación de Dios al haber entonces recibido el perdón de sus pecados, o recibir perdón, el perdón de sus pecados, si no es por eso, por la predicación del Evangelio. No ocurre de otra forma, mis amados hermanos. No hay otro tipo, no hay otra forma que ocurra. No, yo recibí la salvación. ¿Por qué? Porque entonces, digamos, de alguna manera yo me fui solo a buscar a Dios en la montaña y yo allí pude entonces entender que Dios me amaba mucho y que, digamos,
había una vida con propósito y que Dios tenía un propósito para mi vida. Y entonces Dios me salvó y yo entonces dejé las drogas, dejé el alcohol, dejé la fornicación, dejé el adulterio, dejé... No, 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 esa no es la salvación de Dios. Eso es... Esa no es la salvación de la cual la Biblia está dando testimonio. La salvación, entonces, de la fe, perdón de Dios, que es para salvación, es la que está dando testimonio de que el hombre, por causa del pecado, está bajo condenación, bajo el juicio de Dios, y que la única forma de escapar de esa condenación, de ese juicio de Dios, es a través de arrepentirse y recibir por la fe en Jesucristo, su Hijo, invocando su nombre, el perdón de sus pecados. Oiga, mi hermana Margarita, hola, ¿qué tal? El Señor te bendiga, mi hermana amada. No ocurre de otra forma, no ocurre de otra manera. No pasa por ninguna otra cosa que no sea por la predicación de la palabra de Dios, que está escrita. Eso no es que alguien entonces está transmitiendo una experiencia y está transmitiendo de manera oral algo que ocurrió, sino que es algo que Dios usó hombres por medio de su Espíritu Santo, los inspiró para que lo escribieran. Entonces que recibimos ese conocimiento, esa salvación tan grande por medio de la obediencia a la fe de la palabra escrita. Por eso ahí en Romanos 10:17 dice que así, que entonces Romanos 10:17, vamos allá para que leamos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Acuérdense, pero la palabra de Dios escrita. Por favor, la palabra de Dios escrita, la Biblia. Entonces que hemos recibido esta salvación por el conocimiento de la verdad. ¿Ve? Porque esa es la voluntad de Dios. Timoteo, capítulo, primera de Timoteo hay dos, primera y segunda. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Acuérdense, conocimiento de la verdad os hará libres, mi palabra es la verdad, todo eso, este es el resumen ejecutivo de la Biblia. ¿Se acuerdan que siempre les estoy hablando, les estoy diciendo acerca del resumen ejecutivo de la Biblia? Pero que entonces yo, el pastor, en este caso, el instrumento, el vaso que Dios está usando en este momento, aquí, hoy, con ustedes, compartiendo, les está transmitiendo este conocimiento de la verdad y les está haciendo entonces el resumen ejecutivo. Por medio de la inspiración del Espíritu Santo, cuando alguien entonces lee y ha leído y estudia la Biblia y ha leído la Biblia, puede llegar a esta conclusión, que hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, que estableció en su voluntad de enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo a morir, a resucitar, a derramar su sangre, para que a través de él los hombres recibiéramos el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma y la esperanza de una vida eterna. Y ya hoy ustedes aquí por gracia están recibiendo ese conocimiento.
Pero que entonces el punto aquí es que cada uno debe esforzarse porque esa verdad sea revelada cada día a su espíritu. Y eso entonces, ahora sí, es el esfuerzo personal por realmente tener esa disciplina y entonces esa claridad acerca de que hay que leer, escudriñar y estudiar la Biblia, la palabra escrita. Porque cuando yo se lo digo, cuando el Señor me usa y por medio del Espíritu Santo, o en este caso está usando una vasija de barro, el instrumento, entonces sí, ahí está escrito. Sí, yo ya lo conozco, yo ya lo entendí. Pero entonces, ¿qué más debo hacer? Pues, ¿qué más debo hacer? No es, consiste en no apartarse de esa palabra escrita por medio de la cual está recibiendo ese conocimiento. Porque yo no les estoy aquí hablando fábulas artificiosas, yo no les estoy, en este caso aquí, entonces hablando de otros libros, no les estoy refiriendo, no les estoy haciendo referencia acerca de ni siquiera de otros, no solamente no de otros libros, sino de mis experiencias personales o de, digamos, lo que a mí me parece, porque esto ha sido y es producto de un clamor, de un ruego, de una oración, no solamente mía, sino de mi esposa que me ama, de la iglesia que me ama, del Señor que me ama y conmueve sus corazones para que todo el tiempo estén intercediendo, rogando, para que no me aparte ni a derecha ni a izquierda de su palabra, para que permanezca en esa su palabra y que entonces esa palabra sea lo que salga de mi boca y yo pueda entonces con el entendimiento decirles, escrito está, vamos a donde está escrito. Por medio de la obra del Espíritu Santo, entonces vamos a donde está escrito, vamos a abrir la Biblia allí, vamos a abrir la Biblia allá. Y salen palabras de mi boca y forman entonces una conversación, pero todas esas palabras que salen de mi boca y de esta conversación, que ya prácticamente casi vamos a cumplir 1 hora y media de tenerla, están siendo sustentadas, están siendo testificadas por Dios a través de su palabra escrita. Y ven entonces cómo, de alguna manera, en medio de esta conversación, en medio de esta charla abundante, de más de 1 hora hablando, como siempre les he dicho, sin tener un derrotero, sin tener entonces un formato, sin estar siguiendo entonces un plan ni siquiera establecido, ni entonces yo acostado anoche y digamos pensando y haciendo o preparando, perdón, la enseñanza para hoy, de qué les voy a hablar, qué les voy a decir o cómo, sino simplemente el fruto, el producto, digamos, de ese conocimiento y esa obediencia a la palabra de Dios y permaneciendo por la gracia suya en ella. Y donde entonces va surgiendo, va hablando, se va hablando y va surgiendo la conversación, la enseñanza, va fluyendo. Y bueno, y vamos a mirar aquí, vamos a mirar allá. La voluntad de Dios que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No solamente, Dios no solamente quiere que reciba por gracia la salvación, sino conozca, que conozca su palabra, que lo conozca, perdón, a través de su palabra, para que esa salvación pueda tener un sentido para su vida.
para que esa salvación pueda tener entonces un sentido real, basado no en una experiencia mística, sobrenatural, basada no en mitos, ni en leyendas, ni en palabras, fábulas artificiosas, sino que Dios se manifieste a su vida a través de la palabra escrita y por medio de la obra del Espíritu Santo, le dé esa sabiduría, ese conocimiento suyo. Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es y no se centra y no se enfoca únicamente en la salvación y hasta ahí, nada más. Hay muchísimas personas entonces que sí, únicamente reciben la salvación de Dios y que cumple esa voluntad de Dios ahí, pero ahí. Pero no todo el que recibe esa salvación muere en el acto, no todos somos entonces el ladrón en la cruz, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, que una vez que yo recibo la salvación y no soy cortado de este mundo, como el ladrón en la cruz, entonces que el propósito, lo que Dios quiere es que ahora, entonces, por gracia soy salvo, y ahora entonces, a través de esa salvación, reciba su Espíritu, y por medio de su Espíritu, y a través de la Biblia, la palabra escrita, yo tenga conocimiento y entendimiento acerca de Él. ¿Quién fue el que me salvó? Pero si desecho ese conocimiento suyo, entonces también, entonces nos vamos a perder. Así como le ocurrió al paralítico, recuerdan, miremos rápidamente para terminar, allá en Juan, lo hemos estudiado y hemos venido viéndolo. En Juan capítulo 5, el paralítico. Dice en el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Mira, no peques más para que no te acontezca algo peor. ¿Recibió la salvación? ¿Se paró? Sí, claro. Pero desechó el conocimiento y le ocurrió algo peor. Ojo, ojo, que no nos acontezca, mis amados hermanos. El Señor nos ayude y ese debe ser objeto de clamor, de ruego y de súplica constante. Porque entonces no podemos pensar, no va a ocurrir, no podemos pensar que ocurra esta salvación tan grande ni en solamente que nosotros, ni que nosotros, perdón, permanezcamos, sino que ocurra a través de nosotros en más. Si no leemos la Biblia, si no escudriñamos la Biblia, si no oramos, si no pedimos, si no clamamos, porque haya revelación de ella en nosotros, en nuestras vidas y a través de nosotros, para que fluya el conocimiento, la sabiduría de Dios a través de su palabra en la iglesia y a través de la iglesia. No desechemos entonces el conocimiento, mis amados hermanos, sino oremos y pidamos y clamemos porque haya más cada día sabiduría, conocimiento, poder, revelación de la palabra escrita en nosotros, en la Biblia, en la iglesia, perdón, desde el mayor hasta el menor, que todos conozcamos, entendamos y obedezcamos la Biblia, que no nos apartemos de esa Biblia, que el Señor nos capacite por medio de esa palabra y que lo que por gracia de nosotros hemos recibido a través de esa palabra escrita, de ese esforzarnos cada uno por tener esa sabiduría, como estamos haciendo en este momento, disponiendo nuestros corazones para 1 hora y media estar aquí en esta enseñanza, como entonces después en la tarde, como cuando nos congregamos.
Que no nos cansemos, mis amados hermanos, porque el propósito del diablo es precisamente eso, que nos obstinemos y nos apartemos. Es que nada ocurre, todo es lo mismo, y Biblia, y más estudio, y más... Sí, mis amados hermanos, pero créanme que hay más, mucho más que ponernos a hacer, pero que esa no es la voluntad de Dios. Porque estas cosas quiero, dice el Señor, que me conozcan y que entiendan, y me entiendan, que yo soy Dios, que hago misericordia, justicia y juicio sobre la tierra. Bueno, el Padre nos bendiga y nos ayude, mis amados hermanos. Bien, entonces ya nos volvemos a ver, Dios mediante, el miércoles en la mañana para continuar. Esta noche no tenemos estudio todavía, seguimos orando, pidiéndole al Padre para que nos dé la sabiduría, la revelación de cuál es ese tema que realmente como iglesia necesitamos entonces aprender. Y entonces ya con la ayuda del Padre el próximo lunes estaremos empezando. Y bien, entonces sería hasta el miércoles, Dios primero. Bueno, un beso, un abrazo, el Señor Jesús los bendiga, los guarde en su precioso nombre. Leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, oremos pidiendo revelación de la Biblia por medio del Espíritu Santo. Vamos a despedir este tiempo con nuestro Señor Jesucristo, orando con Él como nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Bueno, un abrazo para todos, el Señor Jesús los bendiga. Feliz día. Chao, chao.